Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos. Jesús habló con confianza y certeza acerca de su identidad. Y a menudo aludió a su identidad como el cumplimiento del Mesías prometido y pidió a otros que dieran fe de su mesianismo. ¿Por qué es tan importante para Jesús su testimonio a favor de su identidad? Quería salvar a tantos como fuera posible para el reino eterno y sabía que creer en Él era la única manera de ser salvo del pecado y de este mundo caído. Jesús también hizo un llamamiento a muchos de sus testigos oculares para que expresaran sus convicciones sinceras sobre sus experiencias tangibles con Él. El testimonio de María sobre el sacrificio de Jesús fue poderoso y significativo. Su corazón estaba totalmente abierto a sus ojos. Como lo están todos nuestros corazones también, porque Jesús conoce la profundidad de cada corazón. Por lo tanto, también conoció el corazón caviloso y conspirador de Judas. Jesús también leyó el corazón de Poncio Pilato, un gobernador romano pagano que en algunos aspectos era más veraz que muchos de los acusadores de Jesús. Y Jesús también recibió el testimonio de un escéptico que tuvo que ver y tocar por sí mismo la evidencia de la resurrección del Señor. Jesús fue paciente con Tomás y le mostró la clara evidencia de su cuerpo lleno de cicatrices. Hoy estudiaremos el testimonio más poderoso del mesianismo del Salvador, Jesús mismo, quien testifica de su misión mesiánica mediante sus palabras de vida eterna y sus milagros. Ve por tu Biblia y en pocos segundos más consideraremos el tema Bienaventurados los creyentes. Comencemos con esta promesa y bienaventuranza para ti, para mí. Juan 20, 29. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A lo largo de su evangelio, Juan presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús. Por ejemplo, dicen: este es el Cordero de Dios. Otros: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿No será el Cristo?, decían otros. Otros decían: nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Mientras que otros decían: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo era ciego y ahora veo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. Y luego, aquí está su Rey. Y luego, yo no hallo delito en Él. Señor mío, Dios mío. ¿Quiénes eran algunas de estas personas y por qué dieron testimonio acerca de la identidad de Jesús? No hay duda que la mayoría fueron los que lo conocieron. Ahora, Jesús no tuvo reparos en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonios de quién era. Incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Por ejemplo, Abraham está entre ellos. Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Ahora, ¿por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? Comenta mi autora favorita: a través de tipos y promesas, Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que habría de venir. Cristo dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. El carnero ofrecido en el lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, quien habría de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte por su transgresión de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador: vive, he hallado un rescate. Abraham, entonces, fue el padre de la nación judía. Recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Y esta bendición llegó a través del Mesías, nacido de su linaje. Fue también el padre de los que responden a Dios con fe. Su voluntad, por ejemplo, de sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, no fue una prueba de fe, sino una ventana al plan de salvación.
Cuando Jesús dijo a Abraham, el padre de ustedes, se gozó que vería mi día, y lo vio y se gozó, los líderes respondieron, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. La respuesta de Jesús fue asombrosa. Les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Y Jesús utiliza un lenguaje que recuerda que Dios usó cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente, el yo soy, ¿verdad? Era una afirmación de divinidad, de existencia autónoma, sin comienzo, sin fin. Y los dirigentes sin duda entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús, pues dice que tomaron piedras para apedrearlo. Ahora Pablo utiliza esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo nos ayudan estos versículos que leeremos a entender que Abraham es el padre de quienes viven por la fe? Vamos al libro de Romanos, esta vez capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es claro el apóstol, ¿verdad? Pero vamos a ver otro testimonio, el de María. Porque 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, Marta y su hermano Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y Simón, que había sido curado de la lepra, celebraba una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta servía y Lázaro estaba sentado a la mesa con los invitados. ¿Qué significado tenían aquí las acciones de María? ¿Y en qué sentido daban testimonios de quién era Jesús? Veamos, San Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Bueno, este perfume era muy caro. Su valor, escucha bien, equivalía aproximadamente al salario anual de un trabajador común. Y María probablemente trajo ese regalo como expresión de gratitud al Salvador por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Su intención era que sirviera algún día para el entierro de Jesús, para embalsamar su cuerpo, pero al enterarse de que pronto sería ungido rey, decidió ser la primera en rendirle honores. María probablemente no tenía la intención de que se notara su gesto, pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Tú no puedes esparcir perfume sin que se sienta ese aroma, ese olor. Y Judas respondió con una rápida reprimenda, afirmando que el perfume debería haberse vendido para dar el dinero resultante a los pobres. Y Jesús tranquilizó inmediatamente a María diciendo, déjala, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas. En este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. En tal sentido, Juan deja en claro quién era Judas, un ladrón egoísta. Comenta la sierva del Señor, el don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora llenó su corazón con la seguridad de su fe y amor. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especias para su cuerpo rígido e inconsciente. Las mujeres que llevaron sustancias aromáticas a la tumba hallaron que su diligencia era vana, porque Él había resucitado. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras Él era consciente de su devoción, lo ungió para la sepultura. Y cuando Él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de ese acto, un anticipo del amor que le tributarán para siempre los que redimiera.
Oh, Jesús sabía lo que había en el corazón de cada uno. Lo que había en el corazón de María, en el corazón de Judas, también sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestra necesidad de Cristo como nuestra justicia, tanto imputada como transformadora? Vamos a otro testimonio, el de Pilato. Este, aunque fue involuntario, no deja de ser un testimonio, porque Juan registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, llevarlo a juicio y sentenciarlo a muerte. Y un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús, es que aún no había llegado su tiempo, su hora, es decir, el momento de su crucifixión. Ahora había llegado la hora. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás y 2 veces ante Pilato. Y Juan ha llamado a muchos testigos de todas las clases sociales para que den testimonio de que Jesús era el Cristo. Y lo pone él por escrito. Y ahora Juan llama a Pilato, el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano, gobernador y juez. La mayoría de los otros testigos eran judíos y plebeyos. Pero Jesús fue llevado ante Pilato el viernes de mañana temprano. Y el plan de los conspiradores era enviar rápidamente al prisionero a la cruz. Pero el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato. El gobernador interrogó atentamente a Jesús y escuchó de sus labios: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Y aunque el gobernador condenó finalmente a Jesús a muerte, proclamó 3 veces su inocencia. Y sobre la cruz escribió las palabras: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, completando su testimonio acerca de quién era Jesús. Sin embargo, a pesar de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, lo condenó a muerte. Es que Pilato tenía ante sí a la verdad misma. Sin embargo, dejó que la turba lo intimidara y condenó a muerte a Jesús. Qué trágico ejemplo de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pilato? ¿O qué no debemos aprender? También de los peligros de permitir que el sentimiento popular y la presión grupal nos impidan hacer lo que creemos y sabemos que es correcto. Tenemos otro testimonio más, muy interesante, el testimonio de Tomás. Y vamos a ver qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y la duda. ¿Qué grave error cometió él? Son varios versículos. Sígueme, por favor. Vamos allá sobre el final del libro en Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo apareció a los discípulos tras la resurrección cuando estaban las puertas cerradas por temor. Tomás no estaba con ellos. Más tarde escuchó los informes de la resurrección de los labios de los otros discípulos, pero aún así se desanimó, porque aquello no coincidía con su idea acerca del reino. Y seguramente se preguntó por qué Jesús se reveló a los demás cuando Él no estaba allí. Él estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Y el Evangelio de Juan se opone a la perspectiva de ver para creer. Porque cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, lo invitó a venir, ver, tocar su cuerpo resucitado. Pero luego dijo, dichosos los que no vieron y creyeron. Una cita clave. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. A través de la palabra de Dios, de la creación y de la experiencia personal, se nos ha dado una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús, ¿qué responderías? Una y otra vez, cuando Juan presenta testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús. De haber estado allí estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros. ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Tenemos toda la evidencia bíblica, ya el cumplimiento. Esto es historia. Ellos no tenían la historia, estaban viendo si eso era cierto o no. Y hoy tenemos el cumplimiento de lo que Él dijo, las profecías, por ejemplo, Mateo 24, señales de su regreso. No solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino también tenemos gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron. También, por ejemplo, la destrucción del templo, la proclamación del Evangelio a todo el mundo, la gran apostasía, y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado. Los 1260 años, 2300 años, 2300 años, todo durante la vida del ministerio de Jesús, todo lo tenemos y podemos comparar, podemos reafirmar nuestra fe. Sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, debería haber desaparecido de la historia hace mucho tiempo. Pero no, siguió creciendo y hoy es una gran multitud. Por eso, a diferencia de nosotros, ¿cómo podrían haber sabido que todas estas cosas sucederían? De hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Hoy, unos 2000 años después, también nosotros como seguidores de Jesús tenemos el privilegio de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos de Natanael, Nicodemo, la mujer samaritana, o las enseñanzas de los fariseos que podemos conocer a Jesús como el Mesías. Es por la lectura de las Escrituras y por la convicción producida por el Espíritu Santo que inspiró este libro que aceptamos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Bueno, concluyo con esta cita inspirada acerca de Tomás
antes de que vayamos a la oración final. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe de Tomás habría sido más grata a Cristo si hubiese estado dispuesto a creer por el testimonio de sus hermanos. Si el mundo siguiese ahora el ejemplo de Tomás, nadie creería en la salvación, porque todos los que reciben a Cristo ven a hacerlo por el testimonio de otros. Muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que tuvo Tomás de sus compañeros, creerían. No se dan cuenta que no solo tienen esa evidencia, sino mucho más. Muchos que como Tomás esperan que sea suprimida toda causa de duda, jamás obtendrán su deseo. Gradualmente quedan confirmados en la incredulidad. Los que se acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando las semillas de la duda y segarán una cosecha de duda. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así incapaces de esperar y creer. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Queremos creer y ser testigos, dar testimonio, no solamente de estos hechos bíblicos, sino de lo que has hecho por cada uno de nosotros. Bendícenos y que al abrir tu santo libro podamos escuchar tu voz, hacer las decisiones correctas, invitar a otros a seguir a Jesús, invitarlos al banquete de los siglos, porque sabemos cómo han de terminar las cosas. Gracias por escucharnos, por bendecirnos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, llegó el momento de despedirnos, se nos acabó el tiempo y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida o Escuela Sabática que estamos estudiando el libro de San Juan. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida las cosas han de terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatha.